Trabajar en el asilo San Rafael puede parecer tranquilo desde fuera, pero para quienes pasamos las noches ahí, sabemos que el silencio guarda sus propios secretos. Al principio, me gustaba pensar que era solo otro empleo más, pero después de lo que viví, no hay día en que no desee haber renunciado mucho antes. Soy enfermera y mi turno nocturno comenzaba a las 7 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Las primeras horas siempre eran ocupadas. Revisar signos vitales, administrar medicamentos y lidiar con los achaques de los ancianos. Pero en la madrugada, cuando la ciudad dormía, el asilo cambiaba. Algunos residentes murmuraban cosas incomprensibles. Otros se levantaban de sus camas y vagaban por los pasillos como sonámbulos. Una anciana llamada Doña Beatriz solía quedarse de pie frente a la puerta principal, mirando hacia el jardín oscuro, como si esperara a alguien. «No los dejes entrar», me decía cada vez que pasaba junto a ella. «No les abras la puerta, o vendrán por ti también». Al principio pensaba que todo eran delirios seniles, pero después de conocer a don Emilio, todo cambió. Don Emilio llegó al asilo en completo silencio. Nadie lo acompañó ni dejó información de contacto. Se instaló en la habitación 303, al final del pasillo, y desde el primer día se notaba diferente. No era frágil ni perdido como los demás. Mantenía su porte erguido, y aunque sus ojos estaban cansados, su mirada era intensa, casi inquietante. Al principio no hablaba con nadie. Solo se sentaba en el jardín, observando a lo lejos, como si esperara algo. Cuando intenté entablar conversación, me respondía con monosílabos. Pasaron varias semanas hasta que logré ganarme su confianza. Me recordaba a mi abuelito, que había fallecido hacía unos meses, y sin darme cuenta empecé a encariñarme con él. Le llevaba su comida personalmente, lo ayudaba a caminar y a veces le leía algún libro mientras caía la noche. Un día, mientras lo ayudaba a acomodarse en su cama, comenzó a hablarme de su vida. Al principio, sus relatos eran comunes, historias de negocios y fiestas lujosas, pero poco a poco las cosas tomaron un giro oscuro. ¿Alguna vez has oído hablar de los hijos del fuego?, preguntó, mirándome fijamente. Negué con la cabeza, y su sonrisa se ensanchó. Éramos una sociedad secreta. No éramos muchos, solo los más ricos, los más poderosos, políticos, empresarios, banqueros, todos los que controlaban algo en este país. Mi curiosidad fue mayor que mi prudencia. Me acerqué, pensando que era solo una historia más. ¿Y qué hacían?, pregunté. Don Emilio bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Rituales, sacrificios. Al principio, solo animales. Pero no tardamos en darnos cuenta de que la verdadera recompensa venía con algo más grande. ¿Algo más grande? Niños, muchachita. Sacrificábamos niños para mantener nuestra fortuna. El aire se volvió denso. Quise reírme, pensar que todo era una historia delirante, pero algo en su tono de voz y en sus ojos me dijo que hablaba en serio. Don Emilio continuó, relatando cada detalle con una frialdad que me revolvía el estómago. Me contó cómo seleccionaban a las víctimas, la mayoría hijos de sus propios empleados, y cómo realizaban las ceremonias en mansiones apartadas. Siempre nos asegurábamos de no dejar rastros. Nadie sospechaba. Los cuerpos desaparecían. Las familias jamás volvían a ver a sus hijos. Intenté interrumpirlo, pero me sujetó la mano con fuerza. «Mis hijos lo descubrieron», susurró. «Me trajeron aquí para esconderme del mundo. Me odian, pero no se atreven a denunciarme. Les doy demasiada vergüenza». Desde ese momento, ya no pude mirarlo igual. Durante los días siguientes intenté evitarlo, pero parecía siempre encontrarme.
Su voz se volvió más insistente, sus relatos más oscuros. Me decía que los hijos del fuego seguían activos, que nunca se detendrían. Busqué información en Internet, pero no encontré nada concreto. Solo noticias viejas de niños desaparecidos en la misma época que don Emilio mencionaba. Mientras trataba de asimilar lo que me había contado, otras cosas extrañas comenzaron a suceder. Doña Beatriz, la anciana que siempre miraba al jardín, desapareció una noche sin dejar rastro. Don Esteban, un anciano amable que siempre contaba historias de la Revolución, fue encontrado muerto en su cama con una expresión de puro terror en el rostro. Los médicos dijeron que fue un infarto, pero las marcas de sus uñas clavadas en la piel de su cuello contaban otra historia. Comencé a escuchar pasos por los pasillos vacíos en plena madrugada, portazos en habitaciones cerradas y, peor aún, susurros que decían mi nombre desde las sombras. Una noche, mientras hacía mi ronda, encontré la habitación de don Emilio a oscuras. Entré lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Él estaba sentado en la cama, sonriendo. «Ya vienen por mí, muchachita», dijo. «Y luego, vendrán por ti». Antes de que pudiera reaccionar, se desplomó hacia atrás, muerto.